Estábamos viendo, ¿verdad?, en el segmento anterior de tu programa, ¿verdad?, este espacio televisivo que estamos compartiendo de Aviva, el programa de la Renovación Carismática Católica de la Arquidiócesis de San Juan, con esa pregunta de quién es Jesús. Fíjate que me gustaría que tú y yo nos preparáramos y nos preguntáramos si el Señor Jesús viniera ahora, en este preciso momento, y nos preguntara y nos hiciera esa pregunta: ¿quién es Él para nosotros? Yo creo que temblaríamos mucho, ¿verdad? Porque a pesar de que quizás estemos escuchando muchas veces a través de lo que nos han contado, a través de lo que hemos leído, de quién es el Señor, pero que Él se presente verdaderamente y nos haga esa pregunta, yo creo que muchos estaríamos como que en el temblor. Espérate, es que ya llegó la verdad plena ahí frente a nosotros. Por eso esa respuesta de esa pregunta va a ir como en un encuentro personal con el Señor. En ese encuentro personal con el Señor podríamos entonces responder a esa pregunta. Y es interesante porque la pregunta que le hace el Señor Jesús a estos discípulos, a sus apóstoles, que Él anda con ellos, que llevan un tiempito caminando con ellos, Él no pregunta directamente quién soy yo para ustedes, sino qué ustedes han escuchado, qué es lo que murmura la gente de Jesús. Recordemos, ¿verdad?, que Jesús, el Hijo de Jesús, de José y María, que probablemente es lo que todos conocían, pero ahora en esta catequesis, en este periodo de enseñanza que el Señor está dándole a sus apóstoles, quiere que ellos mismos entren en esa conciencia. ¿Qué es lo que dice la gente de mí? ¿Quién soy yo? Y fíjense que ahí vienen y dicen entre eso, porque dice, ellos respondieron. Unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, otros dicen que puede ser Jeremías o uno de los profetas. Todavía no tenían claro, estaban asimilando la figura de Jesús que veían en aquel tiempo con alguno de esos grandes profetas que ellos habían escuchado a través de las escrituras que tenían. Así que estaban comparando, dándole una nueva imagen a Jesús, pero todavía no habían llegado y no habían podido figurar la verdadera imagen de quién es Jesús, quién es ese que camina con ellos, quién es ese que toda la gente estaba escuchando murmurando por ahí, diciendo, mira, ese está haciendo milagros, miren cómo habla con autoridad. Todo aquel pueblo que estaba viendo las hazañas de las cosas que hacía el Señor Jesús, todavía no habían podido llegar a la respuesta verdadera. Ahora estaban dando imágenes de algunos de los profetas, de aquellos que ellos habían escuchado. No nos olvidemos que ese pueblo estaba en espera del Mesías, que había un resto que todavía estaba preparándose, esperando el Mesías. Por eso es que conocían de los profetas, conocían de las escrituras que se encontraban, aquellos pergaminos que se leían en la sinagoga, y ahora estaban tratando de figurar si este Jesús que tenían al frente, el que habían escuchado, era un gran profeta o alguno de los profetas que ellos habían escuchado. Sin embargo, ahí viene Pedro a dar la respuesta. Pedro viene y dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. A la respuesta de Jesús cuando le dice, pero para ustedes, perfecto, me han dicho que para la gente yo soy uno de esos grandes profetas, pero para ustedes que caminan conmigo y me están escuchando, ¿quién soy yo para ustedes? Y ahí Pedro viene y hace esa confesión de tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Fíjense que tan pronto responde Pedro, el mismo Señor le dice, a esto replicó Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. O sea que Pedro no conoció a Jesús porque se puso a leer y averiguar quién era.
O sea que Pedro no puede decir que lo había conocido porque en las escrituras, en la historia, conoció que había un Jesús, hablaban de algo. No, aquí le dice el mismo Jesús quien le ha revelado la verdad de quién es Él. Y se le había revelado el Padre que está en los cielos, dice Jesús. O sea, a Pedro, que es el que ha cogido como la cabeza, el mismo Padre le revela quién es Jesús. Y fíjense que para poder Pedro decir eso, tenía que haberse dejado invadir por la presencia del Padre. Tenía que haber estado invadido por esa gracia del Padre para poder dar esa respuesta. Y en ese camino es lo que se nos pide a ti y a mí, para poder responder a la pregunta original que estamos llevando a cabo: ¿quién es Jesús para ti? No puedes venir con una respuesta de la historia porque lo leíste en los mejores libros, porque te compraste un libro maravilloso que decía Jesús el carpintero, o te leíste otro libro que decía Jesús el maestro, o te leíste las mismas escrituras que decían que Jesús era el hijo de José y María. Todo eso perfecto, muy bien que lo sepas, pero aquí Jesús busca una respuesta más allá de las palabras, de la historia, una respuesta que viene del corazón. Y para que tú y yo demos esa respuesta del corazón, tenemos que estar como Pedro, invadidos por la presencia del Padre, invadidos por la presencia del Espíritu Santo, invadidos de esa gracia maravillosa que es capaz de transformar nuestras vidas para poder dar respuesta de quién es Jesús, de quién es Jesús para nosotros, porque entonces de esa manera, aunque podamos conocerlo desde el catecismo que nos van enseñando, pero en el camino me tengo que haber tropezado de tal manera que mi vida ha sido cambiada, y entonces yo puedo decir: Jesús es mi Salvador, Jesús es mi Señor, Jesús es aquel a quien amo, es mi esposo, es aquel que me ha transformado. Tú lo quieres conocer a aquel que es mi amigo, mi Señor, mi esposo, el que ha transformado mi vida. Pues te lo quiero presentar, se llama Jesús de Nazaret. Por eso hoy, en este siglo que tú y yo vivimos, es importante que podamos responder a esa pregunta. Es importante que podamos caminar en el encuentro con el Señor para que otros puedan así también conocerle a Él. Porque toda esta maravilla que el Señor ha traído, este acontecimiento maravilloso que Él ha traído aquí a la tierra, no ha sido para que nos engordemos, ha sido para salvar al mundo, salvar a la humanidad. Y de acuerdo a esa respuesta que tú y yo podamos dar, aquel que no conoce al Señor puede dar el primer paso para querer conocerlo, de acuerdo a la respuesta que tú y yo demos de quién es Jesús. Nos encontramos en el próximo segmento.